¿Qué tal amigos? Bienvenidos a CNC, la central de noticias del canal del Congreso de la República. De inmediato vamos con nuestros titulares. Pleno del Congreso sesionará el próximo 5 de agosto a fin de aprobar cuadro de comisiones para el periodo 2014-2015. Primera reunión de coordinación sostuvieron integrantes de mesa directiva. Analizaron temas administrativos. En próximos días fijarán fechas de presentación del nuevo gabinete. Trabajo coordinado entre Parlamento y autoridades regionales y locales, adelanta segundo vicepresidente del Congreso. Más de 500.000 de personas visitaron diferentes sedes del Congreso en los últimos 12 meses. Fondo Editorial del Parlamento presentó recopilación de obras del historiador Pablo Macera. Les contamos que la primera reunión de coordinación sostuvieron los integrantes de la mesa directiva del Congreso de la República que preside Ana María Solórzano. En la cita se analizaron temas administrativos y en los próximos días se fijará la fecha de presentación del nuevo gabinete ministerial. La primera reunión de la nueva mesa directiva del Congreso de la República 2014-2015 se realizó para tocar temas de manejo administrativo del Parlamento y para acordar funciones de los vicepresidentes. Así lo dijeron el primer vicepresidente congresista Modesto Julca Jara y la tercera vicepresidenta del Parlamento, Esther Capuñay Quispe. Sí, básicamente la primera reunión de la mesa directiva ha sido para ver las funciones de cada vicepresidencia, cuáles son las áreas que va a tomar cada vicepresidencia, y también hemos adelantado priorizar algunos temas para la agenda del Pleno del Congreso. Asimismo, se pronunciaron sobre la presentación del nuevo gabinete encabezado por la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velázquez, en el Congreso de la República, donde se espera el tan esperado voto de confianza luego de un saludable debate. Dicha exposición aún no tiene fecha definida y tendrá que ser antes de la tercera semana de agosto. Las bancadas que representan los vicepresidentes aún no tienen un voto definido. Nosotros creo que tenemos hasta el 21, que es el plazo que vence de los 30 días para que se pueda presentar el pedido de confianza. Esperemos que en los días previos podamos estar llamando al Pleno de acuerdo a lo que se coordine, que la presidenta coordine con el Ejecutivo y que ahí pues se pueda conocer ya con más amplitud las propuestas y el mensaje que el presidente ha dado a conocer. Creo que corresponde a los sectores, sobre todo a los ministros, dar a conocer en forma específica, ¿no?, las propuestas que el presidente, repito, ha dado hoy. Nosotros como bancada todavía no nos hemos reunido, vamos a evaluar todos los puntos y vamos a evaluar también si se le da el voto de confianza al nuevo gabinete Jara. Informó Yaceli Mirabal, Central de Noticias del Congreso. El primer vicepresidente del Congreso, Modesto Julca, se comprometió a fortalecer las instituciones, el control y fiscalización para enfrentar los casos de corrupción. Asimismo, dijo que trabajará por mejorar la función de representación. Dentro de la propuesta que tenemos nosotros, por ejemplo, es el tema de fortalecer la presencia en el aspecto de la función de representación. Nosotros, como representante de Ancash, hemos venido trabajando muy arduamente para poder promover, fortalecer la presencia y sobre todo la generación de proyectos, de propuestas para el desarrollo regional, para el desarrollo rural, para la asignación de mayores recursos para la zona de sierra donde está concentrada la mayor pobreza. Nosotros hemos incidido y estamos en la mesa para poder hacer respetar esta majestad del Congreso, la separación de poderes y sobre todo el control político. Y ahí el tema de corrupción es un tema central de nuestra agenda. Nosotros hemos promovido investigaciones, denuncias respecto a temas de corrupción como el caso de Ancash, que hoy día han llegado a nivel nacional y necesitamos fortalecer las instituciones que tienen que ver con el control, con la fiscalización, desde el mismo Congreso, yendo a la Fiscalía, a la Contraloría, a las Procuradurías, a los órganos de control institucional, y por ahí la necesidad de dar normas, de fortalecer de alguna manera la presencia y la estrategia del Estado. Entre tanto, el segundo vicepresidente del Parlamento, Norman Lewis de Alcázar, dijo que la nueva mesa directiva trabajará coordinadamente con las autoridades regionales y locales para conocer sus necesidades y gestionar así ante las instituciones correspondientes. Definitivamente este encargo es un compromiso muy importante, quizás el más importante recibido en nuestra larga vida, ya son más de 60 años.
pero lo tomamos con entereza, con decisión y con la seguridad que vamos a hacer todo lo posible por, uno, cumplir con las aspiraciones y las expectativas de los congresistas, de todos, y dos, con lo que la población espera de un Congreso que camine al ritmo que desea. He trabajado desde el comienzo por ellos, por la región. Siempre hemos estado atentos, hemos coordinado mucho con todas las autoridades locales y regionales. Hemos desarrollado permanentes reuniones, seguiremos en ese ritmo, tendremos, si la oportunidad del cargo me permite y tengo una posibilidad de generar un apoyo adicional, más rápido, más expeditivo, así lo haré, creo que ese es el objetivo, pero para todos creo que el Perú es el objetivo de todos y en ese sentido vamos a caminar. Dios es grande y nos ha ayudado en este caso, nos está dando una oportunidad de demostrar que queremos hacer las cosas bien, ponerle deseos, pasión, ganas, como siempre hemos creído que se hacen las cosas, y esperemos que la circunstancia nos permita hacerlo y demostrarlo y hacer todo lo posible por este Congreso que necesita que sus congresistas, sus representantes, paso a paso, poco a poco, mejoren esa imagen, esa institucionalidad y que la población sienta que tiene el soporte de 130 congresistas. Más de 500.000 de personas visitaron las diferentes sedes del Congreso de la República en los últimos 12 meses, ya sea para conocer sus instalaciones como para realizar algún trámite o pedido. Les tenemos la nota. Según la Oficina de Gestión de la Informática y Estadística del Congreso, el Palacio Legislativo recibió la visita de 81.175 personas, con la finalidad de conocer sus instalaciones en el marco del programa de visitas guiadas. Otra sede, hasta donde llegó el público, fue el edificio José Faustino Sánchez Carrión, del Jirón a Zángaro. 50.237 peruanos acudieron hasta ese local para realizar diferentes trámites. Los otros edificios del Congreso que fueron visitados por un gran número de ciudadanos para realizar gestiones de diversa índole fue el edificio Luis Alberto Sánchez, del Jirón Guayaga, con 38.753 personas, y el hospicio Ruiz Dávila, del Jirón Ancas, con 35.057 visitas. Luego, el edificio de administración Valentín Paniagua, del Jirón Carabaya, tuvo 17.754 visitas, y el edificio Roberto Ramírez del Villar, del Jirón Junín, recibió 17.423 personas. Entre tanto, el Museo de la Inquisición y otras sedes del Palacio Legislativo fueron figuras de admiración por 229.000 personas, entre nacionales y extranjeros, que se quedaron maravillados por su belleza arquitectónica y tradicional. Al volver, Fondo Editorial del Congreso presentó recopilación de obras del historiador Pablo Macera. Y les recordamos que también puede ingresar a nuestro portal web o seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales de YouTube, Facebook y Twitter. Ya regresamos. La vicepresidenta de la República y congresista Marisol Espinosa destacó el anuncio del incremento de cobertura de salud, así como el aumento de pensiones a los jubilados de la Ley 19.990. Veamos. Creo que es importante destacar el tema de los 14 colegios de alto rendimiento a nivel nacional que ha anunciado el presidente en el tema de salud, la cobertura, la ampliación de salud, fundamentalmente el tema de atención a nuestros adultos mayores, nuestros jubilados de la 19.990, un incremento que realmente no solamente era un tema de justicia, sino que un tema postergado por muchos años. Creo que estos temas son importantes y para el tema de la reactivación económica, el tema de la depreciación que permita generar mayores inversiones en el sector construcción y en lo que se refiere, bueno, el presidente ha enumerado las principales obras en las que se ha empeñado el gobierno, como es el metro, como es el gasoducto del sur, la refinería de petróleos de Talara, y creo que va a seguir avanzando ahora en temas más concretos, centrándose en la infraestructura de educación, colegios, y en la carretera de la longitudinal del centro. Congresista, lo que hemos visto en el tema también de seguridad ciudadana, sabemos que existe un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana del 2013 al 2018 y lo que en una de las medidas también que se va a incrementar a efectivos policiales que puedan...
El presidente ha anunciado la incorporación de 30.000 nuevos policías que se van a integrar al sistema, no solamente al sistema de seguridad, sino además ha anunciado nuevas unidades especializadas en policía, como es uno de los mayores problemas que hemos tenido, el tráfico de terrenos o el tema de seguridad en lo que se refiere básicamente a tráfico o trata de personas. El congresista José Urquizo se reunió con dirigentes de asentamientos humanos de Villa El Salvador, Pachacamac y Manchay, quienes expusieron la problemática que atraviesan por la falta de titulación y saneamiento de sus terrenos. Continuando con su trabajo sobre las políticas de saneamiento y formalización de la propiedad, el congresista José Urquizo escuchó las demandas de los dirigentes y propuso realizar un ordenamiento territorial para facilitar el proceso de la titulación de sus respectivos predios. Estamos ante un problema de saneamiento físico legal en todo el país. El Perú ya está superando los 31 millones de habitantes. Prácticamente un 30% está concentrado en Lima metropolitana y Lima provincia. Es una realidad. No nos gustaría que estemos ante ese escenario territorial, de ocupaciones, en fin, pero es una realidad, ¿no? Eso significa que la población ha crecido y que requiere su reconocimiento de su título de propiedad. El representante de COFOPRI, Alejandro Gil, señaló que su institución viene trabajando y evaluando los diagnósticos realizados en los diferentes asentamientos humanos de Lima y Callao, que permitirán agilizar los procesos de formalización de terrenos. Pero sin embargo ya tenemos un bosquejo de este informe, ya el bosquejo ya lo tenemos elaborado, está para afinar con algunos puntos, de repente si nos apoya con esta información que estaría pendiente, para poder nosotros ya elevarlo a nuestros superiores jerárquicos, a fin de que se analice esta problemática. Los funcionarios de COFOPRI se comprometieron a presentar un informe y entregarlo a las autoridades para buscar darle una solución a los casos presentados. El legislador Urquizo anunció que visitará el próximo sábado 26 y domingo 27 los asentamientos humanos para conocer la verdadera problemática de los pobladores, informó Roxana Mogollón, Central de Noticias del Congreso. Y el Fondo Editorial del Congreso presentó el primer volumen del libro que recopila las obras recogidas del historiador y escritor Pablo Macera. Veamos. El documento recopila 15 ensayos en un primer volumen de los 3 que editará el Fondo Editorial del Congreso que preside el congresista Modesto Julca Jara. Por su parte, el historiador y vicerrector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Manuel Burga, manifestó su satisfacción por participar en la presentación del libro de un maestro como Macera, a quien muchos jóvenes de su época lo vieron como un guía. Burga consideró que Macera era un claro ejemplo de quienes conformaron la generación del 50 y que a su criterio, con la presentación de su obra, el historiador da un gesto de transparencia y coraje intelectual. Mi felicitación al profesor Pablo Macera por esta decisión de publicar sus obras completas. Es un gesto de transparencia, de honestidad y también de coraje intelectual, de mostrarse tal como fue en esos años de gran productividad, creatividad e innovación en el pensamiento historiográfico peruano, entre sus 25 y 39 años de edad. A su turno, Pablo Macera agradeció al Congreso por la publicación de su libro. Recordó que su ingreso a la Universidad Mayor de San Marcos se realizó en plena reforma universitaria, siendo rector en ese entonces el expresidente del Senado, Luis Alberto Sánchez, quien abrió las puertas a todas las corrientes pensadoras. Mi generación nació en 1929, fecha próxima a la guerra con Chile, ocurrida apenas 50 años antes. Nuestra perspectiva no puede ser, desde luego, la misma de grupos generacionales posteriores y más jóvenes. Chile viene desarrollando esfuerzos por definir y mejorar sus nuevas relaciones con Argentina y Perú. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. Y al volver, les presentaremos una entrevista con el secretario general de la OEA. Cada grupo político representa y expone una posición. La democracia permite la diferencia de ideas y criterios, pero también es tolerancia, ponerse de acuerdo
y decidir juntos cuando el objetivo es uno solo: el Perú. Las mujeres tenemos derecho a participar políticamente y a ser elegidas como autoridades. Sin embargo, en este camino puedes tener obstáculos, prácticas que se callan y ocultan, pero que es necesario visibilizar y denunciar. ¿Sabes qué es el acoso político? El acoso político es la violencia y discriminación que busca limitar la participación política de las mujeres. Si como autoridad o aspirante a un cargo público ponen en peligro tu integridad o la de tu familia, te insultan o amenazan, te ocultan información que como autoridad tienes derecho a conocer, te citan en lugares inseguros. Eso es acoso político. Denunciemos estas prácticas. Así las mujeres, autoridades y candidatas podremos participar plenamente en la toma de decisiones por un Perú mejor. De lunes a viernes, usted tiene la mejor y más amplia cobertura de toda la labor parlamentaria. Infórmese de los casos que son fiscalizados por la representación nacional y entérese de los resultados de las semanas de representación. Central de Noticias del Congreso. Conozca las normas que rigen el país. Central de Noticias del Congreso. De lunes a miércoles y los viernes a las 7:30 de la noche. Los jueves después de la sesión del Pleno. Y por TV Perú, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. No debemos olvidar que prestamos un servicio público a los ciudadanos, a legislar, fiscalizar y representar. Ellos son nuestra razón de ser, como en toda democracia representativa. A los ciudadanos de las 25 regiones del país les interesa que nuestras discusiones busquen solucionar su problemática de cada día, ya sea en la costa, en la sierra o en la selva. Por tanto, será prioridad de mi gestión hacer del Parlamento el escenario principal del debate y propuestas legislativas que contribuyan a la solución de los problemas y preocupaciones de los ciudadanos. A continuación les presentamos una entrevista exclusiva con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, quien estuvo en Lima para participar en la primera reunión de presidentes interamericanos de los poderes legislativos. Veamos. Bien, nos encontramos con el secretario general de la OEA, el señor José Miguel Insulza, con quien vamos a conversar sobre este evento, sobre este primer evento interamericano de presidentes de poderes legislativos. Ha sido un evento importante y hubo una mayoría presencia, digamos, de los presidentes de los poderes legislativos aquí en Lima y que, digamos, es un punto de encuentro de aquí para adelante. Bueno, sí, efectivamente, como usted lo dice, creo que un tema muy central aquí ha sido la gran asistencia que ha existido, ¿no? La verdad es que yo le confieso que, dado el poco tiempo, aunque fue preparado, solo algunos meses, hace solo algunos meses que el presidente Otárola tomó la iniciativa de realizar este encuentro en esta fecha, yo mismo he sido sorprendido por la cantidad de presidentes de parlamento que están presentes, ¿no? Hubiéramos querido que estén todos, pero eso no es posible porque lo que ocurre es que vinieron, por ejemplo, hay un número muy importante de miembros de la OEA. La novedad es que, bueno, los sudamericanos generalmente van, ahora han fallado algunos, pero es una cosa normal, pero la presencia de presidentes de congresos del Caribe es una cosa muy
muy notable y digna de destacar, porque generalmente ellos asisten poco a este tipo de eventos. Por consiguiente, hemos tenido una asistencia de más de 2/3 de los miembros de la OEA, y eso es un éxito, como digo, sobre todo porque es un congreso que queríamos hacer ya, que se hizo rápido y que justamente por lo tanto da poco tiempo para preparar, y hay gente a la cual ya le coincide con otros asuntos de su agenda, ¿no? En el tema de los discursos que se ha dado durante esta inauguración de este evento, la palabra que más se ha mencionado, democracia. Y los parlamentos, sin duda los parlamentos es importante para tener una buena democracia, digamos, en Latinoamérica y en todos los países. Bueno, yo creo que ciertamente el Parlamento, lo he dicho numerosas veces ya, es de alguna manera, además de su función en la democracia, tiene un carácter simbólico, o sea, es la forma de gobierno democrático es donde existen los parlamentos. En otras formas de gobierno no existen los parlamentos, y eso es lo que hace que el Parlamento sea tan notable, ¿no? Ahora, también es importante señalar, sin embargo, que una tarea muy central de la democracia es fortalecer los parlamentos. Hay países, y en nuestra región a veces ocurre, en que los balances entre el Ejecutivo y el Legislativo son excesivos, o sea, los parlamentos no tienen siempre el acceso a la información necesaria para legislar, etcétera, y hacemos un gran esfuerzo en esa dirección. Y además el tema es que los parlamentos los necesitamos porque los temas internacionales son cada vez más importantes, y la aprobación por parte del Parlamento de tratados, acuerdos, respaldo a negociaciones, etcétera, es muy fundamental para poder llevar adelante la política exterior de los países, ¿no? Acá se ha hablado que los parlamentos pues son la esencia de la democracia, pero aparte también se ha indicado que es muy importante ese trabajo de todos los países para poder luchar contra la pobreza, para poder luchar contra el narcotráfico, contra el sicariato. Es importante, digamos, la unión. Bueno, yo creo que las uniones en democracia se forjan a través del diálogo, y el mejor lugar de diálogo es el Parlamento, ahí es donde la gente se conoce, donde conversa, donde discute los asuntos, etcétera. La verdad es que no hay una solución para los temas que usted ha planteado, no hay una solución única, y eso hace más necesario aunar voluntades todavía, porque si cada uno está disparando por su lado, las cosas no van a funcionar. ¿Qué es lo que está pasando, digamos, sin embargo, los poderes legislativos tienen una aceptación muy baja, y no solamente en Perú, porque salió un estudio de que Perú tenía una aceptación muy baja en Latinoamérica? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es esa tarea pendiente que falta desarrollar, digamos, desde el Parlamento? Bueno, yo creo que más que una tarea pendiente hay un tema tanto comunicacional como un tema de roles también. Generalmente la gente, hay un periodo, sobre todo en este periodo de las comunicaciones, en que la gente, por así decirlo, está cotidianamente encima de la política, pero sin mirarla demasiado, digamos, sino que como entonces se crea un cierto clima negativo respecto de, comillas, los políticos. Ahora, el Ejecutivo muchas veces se libra de eso porque es el que hace cosas, es el que ejecuta proyectos, ¿no? Y por lo tanto, muchas veces cuando se habla de los políticos, en realidad se está hablando del Congreso. Y por esa razón el Congreso debe hacer un esfuerzo mucho mayor, porque carga con el fenómeno natural en la democracia, de que la gente quisiera ver a sus políticos pelearse menos, hacer más cosas, etcétera, y apunta por lo tanto a aquellos que ve discutiendo todo el día. Pero es una función, yo creo, natural. Y yo creo que ciertamente se puede hacer un mejor trabajo de difusión. Además hay una cosa que es curiosa, que es selectiva. La gente habla de los políticos, pero generalmente su político, o sea, aquel por el cual votan, parece que no cabe dentro de esa visión negativa. Entonces, el Congreso está compuesto desde el punto de vista de la imagen pública de una cantidad de personas que cada uno responden a un grupo distinto de electores, y eso naturalmente hace que mucho se pueda sostener este contrasentido de que no me gusta la política, pero me gusta a un fulano de tal, pero apoyo a un sutano, etcétera. La suma no es negativa para la democracia en general. Si usted percibe ya no el tema general, sino que opina la gente de determinados políticos, aquellos que más le llegan a él, probablemente se encuentre con una suma menos negativa. Y también aquí hay un tema de que se debe fortalecer los partidos políticos también, digamos, para mejorar esta imagen que necesitamos. Yo creo que sí, creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en democracia para eso.
no hemos dado en los partidos políticos todavía con la mejor manera de lidiar con la nueva era de la comunicación. Antes la gente iba a los partidos porque quería dar su opinión, porque quería sumar su opinión con la de otros y así influir en el gobierno. Hoy día no necesita ir a los partidos, le basta con sacar su aparato y mandar Twitter, ¿no? Y naturalmente eso también es un desafío para el mundo de los partidos, ¿no? O sea, hoy día hay que buscar nuevas formas de llegar a la gente y mostrarles de qué manera los partidos son el mejor instrumento para agregar opiniones con seriedad para el debate público. Y acá también hay que hablar sobre el tema de la representación también. Acá en el Perú manejamos el Congreso, hay una semana de representación y para que los ciudadanos, digamos, o los políticos estén más cerca de los ciudadanos. Pero, ¿cómo se manejaría, digamos, la representación? Por ejemplo, tenemos 130 congresistas para 30 millones de peruanos. ¿Es muy poco? Mire, yo no sé si será muy poco o mucho, eso lo deciden los parlamentarios. Yo entiendo que hay discusiones para aumentar el número de parlamentarios. También la hay en Chile hoy día, por ejemplo, donde son 120, pero con menos personas, y además hay un Senado. Bueno, en todas partes existe un número. Lo importante es que sean representativos, quiere decir que la gente los conozca, tenga posibilidad de dialogar con ellos y plantearles sus problemas, ¿no? Yo tengo la impresión de que desde ese punto de vista un aumento del número de parlamentarios siempre que sea hecho para tener parlamentarios en territorios más restringidos ayuda bastante al contacto directo entre el elector y el elegido y por consiguiente le permite hacer mejor su función. Pero hay un límite, no puede, o sea, usted me dice, bueno, 130 para 30 millones de habitantes, pero la pregunta es cómo se eligen, cuántos distritos, y de qué manera se puede cubrir mejor el territorio nacional en un país como Perú, que tiene una geografía bastante complicada, ¿no? Y el tema también de la transparencia. ¿Cuán importante es que un político sea transparente hacia el ciudadano? Bueno, yo creo que, mire, este es un tema que yo creo que nosotros en América Latina realmente hemos progresado. O sea, el hecho de que cuando a veces surgen escándalos, bueno, antes esos escándalos no surgían porque la información no estaba. Ahora sí. Ahora la información está. Entonces, en materia de información pública hemos mejorado mucho. Hoy día los ciudadanos saben más de lo que está pasando en sus regiones o en sus países y tienen, por lo tanto, más capacidad de exigir. Hay que seguir en el mismo camino. Hay que seguir permitiendo que todo ciudadano se imponga exactamente de lo que está haciendo su poder, lo que están haciendo sus gobernantes, y por lo tanto usted me dice que se podría cambiar. Yo creo que hay que perseverar en las cosas que se están haciendo. Otro punto importante en este primer encuentro de presidentes de poderes legislativos es el rol de la mujer en la política. ¿Cómo se está viendo el rol en Latinoamérica? Bueno, creo que es insuficiente aún. La cantidad de mujeres que están en los congresos, por ejemplo, no es ciertamente ni la mitad, ni siquiera cerca de la mitad, y eso ocurre en muchos otros niveles de gobierno. Aquí, como usted sabe, concurren dos posiciones, la que plantea la necesidad de una acción afirmativa, es decir, hay que obligar a que el número de congresistas elegidos por un determinado partido sea porcentualmente tal, más 40% mujeres, etcétera. Hay otros que piensan que este es un proceso que se va desarrollando naturalmente, etcétera. Yo siempre he sido partidario de las cuotas, lo digo francamente. No digo que tenga la verdad absoluta, acepto que esto no es un tema consustancial a la democracia, pero creo que las cosas no se logran si no se imponen determinadas metas. O sea, después probablemente de algunos años, cuando ya esté asegurada la plena participación de la mujer, de pronto se pueda retroceder y cambiar y eliminar esa diferencia. Pero creo que dada la situación actual, que ha progresado muchísimo la situación de la mujer en la política, pero que aún existen dificultades para elegir suficientes mujeres en el Congreso, yo pienso que un sistema de cuota mínima es un sistema razonable. Usted habla digamos... Ahora le reitero que esto no es un tema de los principios, no es que estoy pidiendo yo que la Carta Democrática Interamericana incluya las cuotas. Digo que es un buen criterio, es un criterio sano. Pero me imagino que por esas cuotas, digamos, existe todavía el machismo.
por este tema? Porque algunos sí, dicen... en realidad, pues yo digo, porque es que es tan variable eso. Yo creo que efectivamente hay una cierta tendencia a elegir más hombres que mujeres. Hoy día eso es lo que hay que... Las mujeres no quieren participar en la política. No, yo creo que es lo primero, pero sí es cierto que la mujer en general, y eso es bueno, tiende a valorar su vida personal a veces más, pues a estar menos dispuesta a sacrificar algunas cosas que son tremendamente valiosas. Por esa misma razón yo creo que eso le traería más equilibrio a la política, probablemente no es una cosa perjudicial, sino que por el contrario, sería hasta beneficioso que gente que tiene una vida más equilibrada, menos obsesionada hacia un cierto tema, ingrese al mundo de la política, por lo tanto no creo que ese sea un defecto. Bien, inclusión social. Acá hay programas, en el Perú se están desarrollando varios programas para el tema de la inclusión social, para luchar contra la pobreza. ¿Cómo ve usted este trabajo, digamos, que está realizando Perú? Bueno, yo no hablo de países en particular, ¿no? Pero en general yo diría que en América Latina el tema de la lucha contra la pobreza ha sido hasta ahora razonablemente exitoso. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros el año 2002 teníamos más de 40% de pobres, 43% creo. En América Latina hoy día tenemos 28%. Ha habido un progreso, sin duda. O sea, el crecimiento económico que tuvimos en la década pasada, en la década del 3 al 13, es un crecimiento económico que también bajó hacia la base de la pirámide, y eso es bueno. No obstante, los riesgos todavía existen, porque los programas contra la pobreza son exitosos y sacan a la gente de la pobreza, pero la dejan al borde. O sea, todavía hay más de un tercio de ciudadanos de las Américas que viven entre 4 y 10, en hogares que ingresan entre 4 y 10 dólares diarios. Eso significa que si usted sube un poco los márgenes, ya se encuentra con que son pobres de nuevo. O sea, hay crisis, ya hay gente que cae de nuevo en la pobreza. Y eso es riesgoso. Eso tiene que ver ya no solamente con los programas son exitosos, realmente sacan a la gente de la pobreza, tiene que ver con la desigualdad que impera en nuestras sociedades, que es más difícil de abordar probablemente. Es un tema de derecho, digamos, derechos fundamentales. Usted hablaba también durante su discurso que algunos países, hablando de derechos humanos, algunos países no han ratificado la convención precisamente de este tratado. ¿Qué es lo que está pasando? Mire, francamente depende de cuál es el cuadro. En la convención el cuadro son los 2 países de América del Norte, 7 u 8 países del Caribe y un país de América Latina, que es Venezuela, que denunció la convención hace poco tiempo. Las razones son distintas, cada país tiene sus razones distintas. Estados Unidos, desgraciadamente, es muy reacio a la ratificación de convenciones internacionales. Y ahí hay un factor complejo. Lo digo porque hay un factor complejo en la convención, que es la existencia de una corte interamericana que es de resolución obligatoria. Y probablemente eso chocaría con grandes aspectos de la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Por lo tanto, eso ya es un obstáculo preciso y muy importante. Pero además, el problema es que Estados Unidos ratifica muy pocas convenciones internacionales, y eso es lo que es muy negativo, porque si vivimos en un mundo en que esto de la igualdad entre los estados para algunos es muy importante. En el caso de Canadá hay un fenómeno, una particularidad que ellos esgrimen siempre. Yo creo que tiene más que ver con la conducta común de los estados de América del Norte, pero la razón que ellos esgrimen fundamentalmente es la razón de la existencia de normas de la convención que según ellos podrían afectar de alguna manera la legislación que ellos tienen sobre derechos reproductivos. Es un tema que estamos conversando con ellos. El Caribe tiene fundamentalmente el tema de la Corte también, porque muchos de los países del Caribe responden a cortes del Commonwealth británico, ¿no? Eso es una realidad. Y en el caso de Venezuela fue una discrepancia específica con la actuación de la Comisión de Derechos Humanos, pero que es bien interesante porque como nadie se puede ir de la Comisión de Derechos Humanos, pues la Comisión de Derechos Humanos está en la Corte, está en la Carta de la OEA. O sea, si usted se sale, la única forma que usted tiene es salirse de la Comisión de Derechos Humanos y salirse de la OEA. Como nadie quería hacer eso, a pesar de que sus principales problemas eran con la Comisión, ellos optaron por denunciar la Convención y por lo tanto salirse de la Corte. Yo espero que vuelvan luego, ojalá que recapaciten en esa situación. Muchísimas gracias por esta entrevista al canal del Congreso, y sin duda este evento, este es un primer encuentro
que nos imaginamos que de aquí van a empezar a desarrollarse más. Bueno, muchas gracias, muy amable. Gracias. Muchísimas gracias. Fue una entrevista con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Amigos, y ahora tenemos lo último de la información legislativa. El Pleno del Congreso de la República, bajo la conducción de su presidenta Ana María Solórzano, sesionará el próximo martes 5 de agosto con la finalidad de aprobar el número, denominación y cantidad de integrantes de las comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2014-2015. De acuerdo a la citación suscrita por la Oficialía Mayor del Congreso, la representación nacional se reunirá a partir de las 12 horas en el hemiciclo de sesiones. Previamente, se reunirá la Junta de Portavoces y el Consejo Directivo del Parlamento a las 10 y 11 de la mañana respectivamente, con el fin de coordinar ese mismo tema. Según el artículo 34 del reglamento del Congreso, el Pleno aprueba el cuadro de conformación de comisiones dentro de los 5 días hábiles posteriores a la instalación del periodo anual de sesiones en el mes de julio, con excepción de la Comisión de Inteligencia, que se elige por todo el periodo parlamentario, informó Central de Noticias del Congreso. Bien amigos, llegamos a la parte final del noticiero central en CNC, la Central de Noticias del canal del Congreso de la República. Nos reencontramos en la siguiente edición. Nos vemos.